Mi esposo me abandonó por su amante, pero cuando descubrí su plan de riqueza, revelé su farsa y él lo perdió todo. Nunca en mi vida imaginé que mi historia de amor, esa que yo creía sacada de un cuento, terminaría con mi esposo, Marcos, vaciando casi por completo mi cuenta bancaria y dejándome una nota tan fría como un témpano. Lo siento, soy feliz con Sofía, decía con una caligrafía que se me antojaba ahora completamente ajena, desconocida, y escrita con una prisa que denotaba cobardía. Yo estaba en shock, por no decir directamente deshecha. Mi cerebro se negaba a procesar lo que mis ojos veían y lo que mi corazón ya sentía, una punzada de dolor tan aguda que me cortaba la respiración. El mundo se me vino encima en el instante en que leí esa frase. La nota estaba sobre la almohada, en el lado de la cama que había compartido con él durante 10 años. 10 años de risas, de planes, de construir un futuro, de promesas susurradas al oído y de sueños tejidos a 2 manos. 10 años de mi vida borrados de un plumazo, aniquilados por una frase de 6 palabras y un nombre que ya sospechaba, pero que jamás quise pronunciar, Sofía. Lo primero que pensé fue, esto no puede estar pasando. Es una pesadilla, estoy soñando. Pero la almohada, fría y vacía, y el silencio sepulcral de la casa, que antes rebosaba de vida, me confirmaron que no era un sueño. Era mi realidad. La horrible y aplastante realidad. El golpe emocional fue solo el principio. Cuando mi mente, aún en una neblina de incredulidad, se atrevió a revisar el estado de nuestras finanzas, el pánico se apoderó de mí. Nuestra cuenta conjunta, esa que habíamos abierto con tanta ilusión para nuestro fondo de futuro, estaba prácticamente vacía. Solo quedaba lo justo para pagar el alquiler de ese mes y, quizás, para una compra básica de supermercado. Había desaparecido la entrada para el piso que estábamos ahorrando, el colchón de seguridad que habíamos construido con tanto esfuerzo. Se había esfumado todo. Mi estómago se retorció en un nudo de náuseas. No solo me había abandonado por otra, sino que me había dejado en la ruina. Sentí una mezcla de rabia tan pura y fría que me heló hasta los huesos. ¿Quién era este hombre? ¿Qué había hecho con el Marcos del que me había enamorado? No lo reconocía. El hombre al que le había entregado mi vida, mi confianza, mi corazón, era un completo extraño. Un ladrón. Un farsante. Marcos y yo éramos de esos que decían que el amor a primera vista existía. Nos conocimos en la universidad, él estudiando finanzas, yo, diseño gráfico. Éramos el yin y el yang, él más estructurado y ambicioso, yo más creativa y soñadora. Nos complementábamos, o eso creía yo. Desde el principio, Marcos siempre hablaba de hacerla en grande, de construir un imperio, de tener libertad financiera. Yo, ingenua, pensaba que era su forma de motivarnos a trabajar duro para un futuro cómodo. Veía esa ambición como una virtud, una señal de que era un hombre con metas claras. ¡Qué ciega estaba! Nuestra relación era sólida, o al menos eso parecía. Teníamos rituales, chistes internos, una complicidad que sentía envidiable. Sus padres eran encantadores, siempre me trataron como una hija. Mis padres, por su parte, adoraban a Marcos, lo veían como el yerno ideal, trabajador, centrado, con buena cabeza para los negocios. Y lo era, en cierto modo. O al menos, lo parecía. Marcos era el tipo de persona que exudaba confianza, que siempre tenía un plan. Un plan que, ahora me daba cuenta, no incluía la integridad ni la lealtad. El cambio no fue de la noche a la mañana, fue gradual, como la erosión de una montaña por el viento. Empezó hace un año, quizás. Horas extras, reuniones importantes que se extendían hasta la madrugada, viajes de negocios de última hora. Al principio, yo lo entendía. Es por nuestro futuro, cariño, me decía con esa sonrisa que ahora me parece una máscara. Tenemos que sacrificar un poco ahora para disfrutar mucho después. Yo le creía, ¿cómo no creerle? Estaba agotada por mi propio trabajo, a veces nos veíamos solo para cenar algo rápido y caer rendidos en la cama. Él siempre con el teléfono en la mano, respondiendo mensajes, cerrando tratos. Yo, ingenuamente, le daba su espacio, pensaba que estaba estresado. Fue en una de esas reuniones cuando conoció a Sofía. Él la mencionó de pasada, como una nueva colega brillante que se había unido a su equipo. Es muy buena, tiene visión, dijo, y yo ni le presté atención. ¿Para qué? Era solo una compañera de trabajo. Pero el nombre de Sofía empezó a aparecer con más frecuencia.
Sofía y yo cerramos el trato. Sofía tuvo una idea genial para el proyecto. Luego, los mensajes en su teléfono empezaron a ser más frecuentes, incluso en fin de semana. Él se encerraba en su estudio, o se iba a la terraza a tomar aire. Yo lo notaba distante. Su mirada ya no se encontraba con la mía con la misma intensidad. Su piel no buscaba la mía con el mismo anhelo. Me sentía sola, incluso cuando estábamos en la misma habitación. Recuerdo una noche que me levanté al baño y lo encontré en el sofá, con el teléfono. La pantalla emitía una luz azulada que le iluminaba el rostro. Me acerqué, preocupada, pensando que estaba enfermo o que algo grave pasaba. Él cerró la pantalla de golpe, con un sobresalto. No pasa nada, solo estaba revisando unas cosas del trabajo, dijo, con una voz que sonaba demasiado forzada. Sentí un escalofrío. Me dolía la distancia, pero nunca me atreví a preguntar directamente. No quería sonar como la esposa celosa, la controladora. Me aferraba a la idea de que era el estrés, que pronto todo volvería a la normalidad. ¡Qué idiota fui! En el fondo, sabía que algo andaba mal, pero elegí la ignorancia para protegerme del dolor. El día que se fue, la casa se sintió como un mausoleo. El silencio era ensordecedor. Me quedé tirada en el sofá durante horas, procesando la información, sintiendo como mi corazón se partía en 1000 pedazos. ¿Cómo pudo hacerme esto? 10 años, reducidos a una nota y una cuenta bancaria vacía. Mis lágrimas no eran solo de tristeza, eran de una rabia volcánica. Una rabia que empezó a crecer en mí, eclipsando lentamente el dolor. Llamé a Ana, mi mejor amiga. Fue ella quien me recogió del suelo, quien me trajo comida, quien me obligó a beber agua, a darme una ducha. Ella fue mi ancla en el naufragio. No te vas a hundir, Laura, me dijo, con esa voz firme que siempre me ha ayudado. Marcos es un imbécil, pero tú eres más fuerte que él. Y esas palabras, a pesar de que en ese momento me parecían un sinsentido, empezaron a sembrar una pequeña semilla de algo nuevo dentro de mí. Los días siguientes fueron un infierno. Intenté contactar a Marcos, claro que sí. Llamadas, mensajes, correos. Nada. Bloqueada de todas partes. Era como si la tierra se lo hubiera tragado. Ana me ayudó a lidiar con la logística. Cambiar las cerraduras, denunciar la estafa en el banco, buscar asesoramiento legal. El abogado me explicó que, al ser cuentas conjuntas, era complicado. El dinero había sido transferido legalmente. La única forma de probar la estafa era demostrar que había habido una intención premeditada de dejarme en la quiebra. Y eso, amigos míos, era un camino tortuoso. Pero yo ya no era la Laura ingenua y enamorada. Algo se había roto en mí, sí, pero también algo se había endurecido. La rabia se transformó en una determinación fría como el acero. No me iba a quedar de brazos cruzados. No le iba a dar el gusto de verme destrozada. Quería justicia. No solo recuperar lo que era mío, sino exponer la verdadera cara de ese manipulador. Empecé a indagar. El primer indicio vino por pura casualidad. Estaba en el supermercado, tratando de estirar el poco dinero que me quedaba, cuando vi a una antigua compañera de trabajo de Marcos. Me saludó, un poco incómoda, y me preguntó cómo estaba. Yo le conté, a grandes rasgos, lo que había pasado. Ella me miró con compasión y luego, como dudando, soltó, sí, oí algo, que Marcos se había ido con Sofía, la que le ayudaba con ese proyecto de inversiones. Hablaban mucho de ello, de lo rápido que iban a hacerse ricos. Mi corazón dio un vuelco. ¿Proyecto de inversiones? Marcos nunca me había mencionado algo así en detalle. Él hablaba de su trabajo, de finanzas en general, pero un proyecto específico con Sofía que prometía hacerse ricos rápidamente. Eso no me cuadraba con su empresa de toda la vida. Empecé a investigar en redes sociales, algo que antes nunca habría hecho. Marcos era muy privado, pero Sofía no tanto. Y ahí estaban. Fotos de ellos juntos, en restaurantes caros, en viajes. No eran fotos explícitas de pareja, pero la cercanía, las sonrisas cómplices, hablaban por sí solas. Y lo que más me llamó la atención, en varias fotos, Sofía posaba en un apartamento de lujo, con vistas espectaculares, y en otras, en un coche deportivo que Marcos nunca se habría podido permitir con su sueldo. Oh, eso pensaba yo. Se estaban dando una vida de reyes,
mientras yo luchaba por pagar las facturas. La rabia volvió a hervir. Pero esta vez, con un componente de intriga. ¿De dónde sacaban tanto dinero? Marcos, por muy buen puesto que tuviera, no ganaba para ese estilo de vida. Y Sofía, por lo que sabía de ella, tampoco. Recordé que, en los últimos meses antes de que me dejara, Marcos había estado insistiendo mucho en que firmara unos papeles. Eran documentos relacionados con una reestructuración de bienes o algo así. Él lo había explicado como algo puramente burocrático, para optimizar impuestos, pero yo, con mi cabeza en otras cosas y mi desconfianza innata hacia la burocracia, siempre lo había pospuesto. Ya lo veremos la semana que viene, cariño, le decía. Y él, aunque frustrado, lo dejaba pasar. Ahora, se me encendió una bombilla. ¿Y si esos papeles eran para algo más? ¿Y si ese plan de riqueza tenía que ver con eso? Decidí ir a la empresa donde trabajaba Marcos. No para armar un escándalo, sino para hablar con alguien que pudiera darme información. Me armé de valor y fui. Pregunté por él. La recepcionista me miró con extrañeza. Marcos, ya no trabaja aquí, señora. Presentó su renuncia hace un mes. Dijo que iba a emprender un nuevo proyecto personal. Mi mandíbula casi cae al suelo. ¿Un mes? ¿Llevaba un mes sin trabajo y yo no lo sabía? ¿O es que su nuevo proyecto era precisamente el plan de riqueza con Sofía? El engaño era más profundo de lo que imaginaba. Con la ayuda de Ana, que es una verdadera genio de la investigación online, empezamos a tirar del hilo. Descubrimos que Marcos y Sofía habían registrado una empresa, una consultora de inversiones con un nombre rimbombante y pomposo, que prometía rendimientos extraordinarios en poco tiempo. Era un clásico esquema piramidal, de esos que prometen el oro y el moro a cambio de una inversión inicial y de traer a más gente a la red. Mi corazón se encogió. Marcos no solo me había estafado a mí, sino que estaba a punto de estafar a un montón de gente más. Su ambición no tenía límites. No era solo por el dinero que me había quitado, era por la pura y dura malicia de defraudar a otros. La ira se convirtió en una especie de adrenalina fría. Recopilé toda la información que pude. Capturas de pantalla de las redes de Sofía, el registro de la empresa fantasma, testimonios de personas que ya habían sido contactadas por ellos para invertir. Había encontrado un foro online donde varias personas reportaban estafas similares con empresas con nombres parecidos y la misma promesa de riqueza rápida. La pieza clave, el santo grial, vino cuando Ana consiguió acceder a un viejo correo electrónico que Marcos había dejado abierto en un ordenador compartido que teníamos. Encontró correos entre él y Sofía donde hablaban abiertamente del esquema, de cómo usarían el dinero de los inversionistas para mantener su estilo de vida y pagar a los primeros incautos, para dar una imagen de éxito. Y, lo que me heló la sangre, había un correo donde Marcos preguntaba cómo podía hacer para que yo firmara esos papeles sin levantar sospechas. Querían que yo invirtiera sin saberlo, o peor, que mi firma legitimara alguna parte de su farsa. Mi negativa a firmar había sido mi salvación. El nudo de mi estómago se apretó. Había estado a punto de ser un eslabón, una víctima más en su cadena de engaños. En ese momento, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Este no era el hombre al que había amado, era un depredador, un lobo con piel de cordero. Pero también sentí una determinación feroz. Él no iba a salirse con la suya. No mientras yo pudiera evitarlo. Descubrí que Marcos y Sofía estaban a punto de cerrar una ronda de inversión importante, con varios nuevos clientes que estaban a punto de entregarles grandes sumas de dinero. Era mi oportunidad. El día llegó. Era un evento, una especie de conferencia pequeña, organizada por la empresa de Marcos y Sofía para atraer a nuevos inversores. Me armé de valor, me puse mi mejor traje, ese que decía profesional y confiada, no mujer despechada y arruinada. Ana, mi fiel compañera, me acompañó, dándome ánimos. Llevaba conmigo una carpeta llena de pruebas, capturas de pantalla, los correos, el registro fraudulento de la empresa, los testimonios del foro. Sentía los nervios a flor de piel, pero también una extraña calma. No iba a confrontar a Marcos en privado, iba a desenmascararlo en público. Él me había humillado en privado, pero yo le devolvería la jugada de la misma manera, frente a todos. Cuando entré en la sala, Marcos estaba en el escenario, con Sofía a su lado, ambos sonriendo, exudando esa confianza falsa que tanto me había engañado. Hablaba de oportunidades únicas, de libertad financiera y de futuro brillante.
La misma mierda con la que me había lavado el cerebro durante años. Mi corazón latía como un tambor. Varias personas estaban sentadas, escuchando atentamente. Entre ellas, reconocí a un par de antiguos colegas de Marcos, gente trabajadora que quizás veía en esto una oportunidad genuina. Sentí una punzada de protección hacia ellos. No iba a permitir que se convirtieran en las próximas víctimas. Esperé pacientemente a que terminara su presentación, controlando mi respiración. Él, al verme entre el público, palideció. Su sonrisa se desvaneció, y sus ojos se abrieron de par en par. Sofía también me vio, y su expresión de superioridad se transformó en puro terror. Sabían por qué estaba allí. El juego había terminado. Cuando Marcos abrió el turno de preguntas, levanté la mano. Él intentó ignorarme, pero yo insistí. Finalmente, con un suspiro forzado, me dio la palabra. Marcos, dije, con una voz que sorprendentemente no tembló. Me gustaría hacer una pregunta sobre la transparencia de estas inversiones. Varios ojos se volvieron hacia mí, curiosos. Usted habla de rendimientos extraordinarios, pero ¿podría explicar a los presentes cómo es posible que su empresa, que usted fundó hace solo unos meses, esté prometiendo estas cifras sin un historial sólido? ¿Podría también explicar por qué usted y la señorita Sofía están viviendo un estilo de vida tan lujoso, si el dinero de los inversores se supone que está siendo utilizado para generar rendimientos, y no para su beneficio personal? Las miradas de los presentes se dirigieron a Marcos. Él balbuceó, intentó desviar la conversación. Señora, creo que su pregunta no es pertinente en este foro, empezó a decir, con la cara roja. Oh, claro que es pertinente, Marcos, lo interrumpí, sin darle oportunidad. Es pertinente para aquellos que están a punto de poner sus ahorros en sus manos. Porque usted no es un consultor de inversiones, Marcos. Usted es un estafador. Y ahí, en medio del silencio atónito, abrí mi carpeta. Empecé a proyectar las pruebas en la pantalla que él mismo había usado para su presentación. Los correos, las capturas de pantalla, los testimonios de otras víctimas. Aquí tenemos pruebas de su esquema piramidal, de cómo utiliza el dinero de unos para pagar a otros, y de cómo usted y la señorita Sofía planean fugarse con los ahorros de personas inocentes. De hecho, a mí ya me estafó, vaciando mi cuenta conjunta para financiar su estilo de vida con ella. El revuelo fue instantáneo. La gente empezó a cuchichear, algunos se levantaron de sus asientos. Marcos y Sofía intentaron protestar, gritar que eran calumnias, pero ya era demasiado tarde. El caos se apoderó de la sala. Un par de personas se acercaron a mí, preguntando detalles, mostrando interés en las pruebas. Una de ellas era uno de sus antiguos colegas, que me miró con una mezcla de horror y gratitud. En medio del tumulto, llamé a la policía, que ya estaba al tanto de los movimientos de estafadores gracias a las denuncias previas en el foro. Cuando los agentes llegaron, Marcos y Sofía intentaron escapar, pero fueron detenidos. La imagen de Marcos, con la cara desencajada, las esposas puestas, mientras los asistentes lo miraban con desprecio, fue mi momento de catarsis. Su imperio de humo, ese que había construido sobre mentiras y traiciones, se desmoronaba ante sus propios ojos. Me dolió, claro que me dolió todo lo que pasó, la traición, la humillación. Pero el dolor se transformó en una fuerza inimaginable, en una determinación férrea que ni yo sabía que tenía. Marcos, el gran estafador que soñaba con ser rico, terminó perdiéndolo todo, su reputación, su libertad, el amor de Sofía, quien lo abandonó a su suerte en cuanto vio el barco hundirse. Y cualquier respeto que alguna vez hubiera tenido. Su plan de riqueza se convirtió en su ruina. Y yo, bueno, yo por fin pude respirar de nuevo. Libre. Más fuerte. Recuperé parte del dinero gracias a la acción legal, pero lo más importante fue que recuperé mi dignidad y mi paz. Aprendí que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias, sino en la integridad, en la verdad y en la capacidad de levantarse después de cada caída. Y con eso, la verdad sea dicha, no hay cuenta bancaria que se le compare.